Damos gracias al Señor que nos bendice con estos bellos cantos. Que Dios bendiga al cantante y a los músicos. Pueden pasar con la congregación. Estamos agradecidos con el Señor de que en su gracia siempre nos permite. Era David el que decía, prefiero estar un día en la casa de mi Dios que 1000 en las casas de maldad. Y él decía, él oraba y decía, quiero inquirir en la hermosura de tu templo, ¿verdad? Qué bueno es poder estar en la casa de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sentía en mi corazón hoy compartir con ustedes un consejo que lleva por nombre Venciendo la tibieza. Tal vez pudiéramos bajarle a este monitor, ¿verdad? Sí. El mensaje Venciendo la tibieza, y para ello quisiera pedirles que vayan a sus Biblias y que leamos juntos el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 al 16. Dice, gracias. Apocalipsis 3, verso 15 al 16. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti con gran reverencia a pedirte, Señor, que tú alumbres nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine estos textos que han sido leídos, que tú nos brindes, Padre, la gracia de poder comprenderlos profundamente, Señor. Recordamos que el pensamiento va más profundo de lo que la palabra está escrita, así que ayúdanos a poder anticiparnos a esta carne, ir más allá, Señor, y poder capturar lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones y mentes, hacer a un lado toda distracción, toda aflicción, todo pensamiento, todo afán, hacerlo a un lado, ponerlo en una esquina, en un rincón, y venir y sentarnos en la quietud para poder oírte hablar, tal y como María lo escogió. Padre, sentarse a tus pies, escogió la buena parte. Y tú dijiste que esa buena parte no le sería quitada. Permítenos a nosotros también huir del afán y entrar en la frescura de tu espíritu para poder captar las cosas que nos quieres decir. En tu santo nombre lo pedimos, Señor. Amén, amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. Gracias. Quiero contarles algo. En mi tiempo de oración, recibí del Señor una expresión muy inusual. Vino a mi corazón una expresión muy inusual. Y usted podría preguntarse, ¿será que Dios habla en palabras como esas? Bueno, yo creo que Dios habla en cualquier idioma. La sabiduría de Dios puede abarca conocimiento más profundo de lo que el hombre puede siquiera imaginarse, ¿verdad? Pero en mi tiempo de oración estaba orando cuando un pensamiento resonó fuerte, fuerte. Y entonces me hizo ir a investigar un poco de eso. Estaba yo orando y vino un término que no es un término familiar para mí. El término es sesgo cognitivo. Y dije yo, ¿por qué viene ese pensamiento en mi tiempo de oración? Yo seguía orando y eso seguía apareciendo. Entonces dije, Señor, si esto es algo que tú me estás dando, quiero saber qué es. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? No es algo que uno entienda. Pero resulta que el término sesgo cognitivo es un término que se usa para decir, por ejemplo, que una sociedad ve limitado el acceso que tiene a la verdad cuando ignora sus prejuicios. Lo repito, pierde el acceso a la verdad cuando comete el error de ignorar sus prejuicios. Y añadía, yo nada más tomé un par de ideas cuando encontré esto, porque lo que me pareció relevante o interesante, dice, y añade, así el acto de evitar la experimentación o no verificar la información desde un punto de vista informado es un acto prejuicioso que en tal caso resulta reprobable.
Y la gente hace esto, comete lo que llaman sesgo cognitivo o ignorar la verdad por quedarse con sus prejuicios, lo hace ante todo para sobrevivir. Para sobrevivir, sí, sí, sí. Téngame un poquito de paciencia. Yo sé que esto suena muy raro, ¿con qué nos comemos esto? Pero ya lo vamos a traducir. Es algo muy cierto que nosotros, por nuestros propios prejuicios, muchas veces le damos la espalda a la verdad para defender aquello que con las uñas estamos aferrándonos sin haber verificado que es algo cierto. Y muchas veces es el temor, es la preocupación, es supervivencia lo que nos mueve a tomar esas posiciones. Por ejemplo, hay gente que prefiere aceptar una mentira o creer un prejuicio con el que se sienten más cómodos en vez de comprobar cuál es la verdad. Muchas veces, hoy en día estamos viviendo el tiempo de las noticias falsas, ¿verdad? Entonces, de repente, le mandan a uno una información y dicen, compártala. Y uno lee eso y dice, muy bien. Entonces uno agarra, yo agarro y le doy copiar a lo que me mandan, lo googleo y sale, esto es una noticia falsa. ¿Sale? Entonces le contesto a la persona, hermano, hermana, amigo, amiga, y hay una advertencia de que esto es una noticia falsa, de que esto no es cierto. Y la persona lo defiende porque es algo en lo que cree. Es algo en lo que cree. Que las vacunas son malas, que hay una serie de mitos, de leyendas urbanas, y la gente está tan confundida hoy en día, y mucho de eso refleja los temores que hay en la gente. Bueno, quitemos la palabra sociedad, porque voy a volver a leer el término. Una sociedad ve limitado el acceso a la verdad cuando ignora sus prejuicios. Quitemos la palabra sociedad y pongamos otra palabra, por ejemplo, la palabra matrimonio. Hay personas, por ejemplo, que sospechan que su pareja le es infiel, pero prefieren no escarbar por ahí porque temen que eso pueda llevar al final de su relación, si lo descubren. O algo no tan grave como eso, no tan grave como una infidelidad. Hay personas que sienten que su pareja no las ama, como se supone que debería amar uno a su esposo o a su esposa, pero prefieren eso que vivir solos. Lo aceptan y se acostumbran a eso. De alguna forma, eso no deja de ser un pensamiento mediocre. Es un pensamiento, porque el tema de hoy es tibieza, ya vamos a llegar ahí. Eso es hablando de creer una mentira, pero ¿qué ocurre cuando estamos aferrándonos a un prejuicio? Por ejemplo, cuando a alguien le está sucediendo algo malo, hay muchos que le echan la culpa a Dios, que le echan la culpa a los demás, que le echan la culpa al diablo, pero nunca logran hallar una conexión entre lo que les está pasando y las decisiones que han tomado. Si hicieran un pequeño, se sentaran y se quitaran y dijeran, bueno, yo decidí esto y me está pasando esto. ¿Tendrá alguna relación? ¿Habrá alguna conexión entre estas cosas? Porque, hermano, será eso bíblico. La Biblia dice lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembramos vientos y cosechamos tempestades, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene ese prejuicio y la culpa es del pastor, la culpa es del diablo, la culpa es de Dios, la culpa es de mi esposa, la culpa es de los demás. Nunca fue la mía, nunca revisé decisiones que pudieron detonar ese tipo de consecuencias. Hermano, y todo eso que tiene que ver con nosotros, o con la palabra de Dios, o con el tema de vencer, venciendo la tibieza, tiene mucho que ver, porque tibieza es conformismo disfrazado. Lo voy a repetir, tibieza es conformismo disfrazado. Tomamos esa falta de posición, o esa falta de carácter, o esa mediocridad de no ser ni fríos ni calientes, y lo llamamos moderación. Moderación. Y tras de eso luego confundimos moderación con balance o equilibrio. Y dicen, pero si el pastor lo dice todo el tiempo, todas las cosas tienen un balance. Pero balance y moderación no son la misma cosa. La gente se puede confundir, se les puede parecer, pero no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Y con eso disculpamos nuestra falta de avance, nuestra falta de desarrollo, de crecimiento espiritual, nuestra falta de mejora. Justificamos nuestro estancamiento en algún área de nuestra vida. Es como el que oyó que alguien por ahí que hacía maratones y que corría aquí, que corría allá y caminatas y esto y el otro, que se le creció el corazón, porque hay un fenómeno entre ciertos deportistas que se llama cardiopatía. Es el crecimiento exagerado del corazón
se le crece mucho por hacer mucho ejercicio. Y hay gente que podría usar eso para decir, ve, por eso yo no hago ejercicio. Está engañando solo, o sea, está tomando, está encubriéndose, se está poniendo las gafas de un prejuicio para justificarse a sí mismo. ¿Comprende lo que trato de decirles? Usted está prejuiciado y está disfrazando y disculpando su descuido o su deterioro físico de esa forma. Hay que llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro. No disfrazarlo, no disimularlo. Y más cerca del tema, eso es hablando, puse ese ejemplo, pero buscando ejemplos más cercanos a lo que nos interesa a nosotros como gente cristiana. Por ejemplo, aquel vecino, aquel que dijo, aquel vecino mío que iba todos los días a la iglesia, lo pescaron robando. Un montón de hipócritas, yo por eso no voy a la iglesia. Tiene un prejuicio que le justifica, que le dice, tienes razón de vivir como vives, de estar estancado como lo estás. O el típico caso del esposo que se peleó con la esposa o la esposa con el esposo y dice, hoy no voy a ir a culto porque el Señor no le va a agradar cómo llego yo así al culto. Ah, pero sí le agrada que usted tome esa excusa para no congregarse o para no buscar de Él. ¿Qué preferiría el Señor? ¿Prefiere que usted se arrepienta y busque su presencia? ¿Prefiere que usted pida perdón? Si hizo algo malo, rectifique y busque los caminos del Señor. Eso es lo que Él quiere. Pero nosotros usamos la información a nuestra conveniencia. No somos justos con Dios. Y esto aplica para orar, para leer las Escrituras y para ayunar también. No tengo tiempo, no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo leer las Escrituras por esto, por aquello. Tengo una gama de excusas, justificaciones o circunstancias para explicarle a la gente por qué no puedo ser un cristiano. ¿Por qué no puedo tener esa vida? Y ni hablemos de la ayuda al pobre, porque hay gente que dice, yo no ayudo al pobre porque ahora son un montón de estafadores, ladrones, gente que se hace el enfermo, gente que... Y es cierto, hay mucho de eso, y la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Eso es verdad, pero eso no quiere decir de que Dios no se agrada de que usted ayude al que lo necesita. La verdad sigue siendo la verdad, aunque haya un montón de mentiras allá en la calle. Y el evangelio tiene que ser vivido y cumplido, y va a haber una novia que lo va a hacer. Habrá millones que le den la espalda, pero va a haber una novia que va a confrontar sus propios prejuicios, los va a vencer y va a superar la tibieza. Parafraseando lo que hemos dicho hasta ahora respecto a este pensamiento, cuando una iglesia o sus miembros deciden ignorar sus prejuicios, pierden acceso a la verdad. La mente humana y el corazón humano, el corazón del hombre, se asemeja mucho a un paracaídas, un pensamiento que oí recientemente que me pareció bastante, su lógica es bastante buena. La mente del hombre, el corazón del hombre y de la mujer, por supuesto, se parece mucho a un paracaídas. Tiene que mantenerse abierto para que funcione. Un paracaídas cerrado es muerte segura. Lo mismo es una mente o un corazón cerrado. Usted tiene que abrirse para que esto funcione. La vida cristiana, otra moraleja que me gusta utilizar, que la he utilizado alguna vez anteriormente. La vida cristiana se asemeja mucho a andar en bicicleta. ¿Cómo es eso, hermano José? Bueno, usted tiene que mantener el equilibrio y seguir avanzando, no se puede detener. Como andar en bicicleta. Así es la vida cristiana. Usted tiene que seguir avanzando, no se puede detener y tiene que mantener el balance en todas las cosas que lleva a cabo. Pero balance no es sinónimo de moderación ni de mediocridad. No significa eso. Cuando Dios dice, por ejemplo, el texto que leímos ahora para la apertura, y el mismo Dios de paso santifique por completo, cuerpo y alma y espíritu. Hay gente que dice, ay, no exageremos. No, eso no es moderación. Eso cae en el terreno de la mediocridad. El balance, hay un balance, pero el centro de ese balance no lo define el contexto de la sociedad, la moda. Eso no lo define. Lo que lo define es la voluntad de Dios. Lo digo, y digo estas cosas porque uno de los lugares favoritos por las personas que tienen prejuicios o las personas que defienden prejuicios, las personas que son muy juzgadoras, uno de los lugares favoritos para las personas prejuiciosas para juntarse son las iglesias. Mucha gente prejuiciosa va a iglesias. Gente que evalúa las cosas, los que dicen bueno o malo, y entonces juzgan todo con su propia regla. Y cada sermón que usted escucha
si es un sermón inspirado por el Espíritu Santo, predicado por un hombre llamado por Dios, tiene el potencial transformador para su vida. Pero usted puede tomar ese mensaje y usarlo, en vez de usarlo para lo que le está siendo dado el mensaje, lo puede utilizar para confirmar y reafirmar sus propios prejuicios. Y es que usted decide ignorarlos, en vez de reconocerlos y trabajar en ellos. Hay un pasaje aquí, quiero que vayan conmigo a Romanos 12. Romanos 12 nos dice, en el verso 2, algo que creo que es cuando yo leí esto, que sesgo cognitivo es, cuando lo describe dice, una sociedad que limita el acceso a la verdad cuando ignora sus prejuicios. Inmediatamente vino a mi corazón este texto de Romanos 12:2, que dice así, no os conforméis a este siglo. Otras veces me han oído decirlo, el cristiano debería tener una fuerte ambición espiritual. No ambición de cosas materiales, pero una fuerte ambición espiritual. De estar más cerca de la voluntad del Señor, de consagrarse más, de santificarse más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y cómo me transformo, hermano Eric? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un objetivo en estas cosas. Dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, en vez de ignorar tu prejuicio, comprueba la verdad de la palabra. En vez de ignorar tu prejuicio, comprueba la voluntad de Dios. Ahora, Dios se perfecciona en tres. Se manifestó como Padre, se manifestó como Hijo, se manifestó como el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios se perfecciona en tres. Nos perfecciona a nosotros por medio de esas tres obras de gracia, justificados por fe, santificados por la palabra y bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Dios se perfecciona en tres. Y aquí encontramos en la voluntad del Señor tres características que tenemos que comprobar. La buena voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena, según lo que leímos ahí en Romanos 2:12. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Y estas son tres cosas que cada uno de nosotros, hombres y mujeres creyentes en Cristo, tendremos que comprobar en cada área de nuestra vida. Vamos a hacer un negocio y vamos a comprarnos este carro o esta moto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y usted tiene que comprobar que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Tiene que ser vindicado, usted tiene que ser guiado a la perfecta voluntad de Dios. Cualquier cosa que vaya a hacer, cualquier decisión que vaya a tomar, por pequeña que sea, dice la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y usted toma las grandes decisiones basadas en la palabra, pero las pequeñas, a su gusto y preferencia, usted está siendo infiel en lo pequeño. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios quiere que usted sea fiel aún en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Y cuando lo comprobamos día tras día, comprobamos esa voluntad día tras día, vivencia tras vivencia, produce en nosotros la transformación de nuestro entendimiento. Vamos comprendiendo qué es lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas. Esto lo quiero para ti, esto no lo quiero. Esto me gusta dártelo, esto te lo voy a negar porque no está en mi plan. Y empieza a ir como a ponerte en cierta dirección. Y empieza a guiarte a cierta clase de vida. ¿Comprenden lo que trato de decir? Él quiere llevarte a una cierta clase de vida. Y para eso habrá cosas que te dé y cosas que te niegue en su santa voluntad. Entonces, eso va a ir transformando nuestro entendimiento. Ahora, si yo le presento a cualquiera de ustedes, si yo le presento a usted esta propuesta de Romanos 2:12, no se conforme con las cosas de esta vida, no transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento. Si yo le presento esto y usted persiste en quedarse con su temor, con su desconfianza, con su rencor, con su falta de perdón o con su perdón a medias, usted vendría a ser un incrédulo de la palabra. Usted diría, la creo,
pero no la pone por obra, no la experimenta, no la pone, no está poniéndola por obra. Dice la palabra del Señor, usted estaría negando la eficacia de la palabra. La palabra vino y cuando usted la obedece de corazón y sinceramente, la palabra de Dios transforma la vida del creyente. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y dice, a mí la palabra nunca me ha hecho nada. Y somos como el pato, ¿verdad? Que tiene esa grasita natural en las plumas. Se mete debajo del lago, en el lago, se sumerge y sale seco, no se moja. Así muchas veces venimos y la palabra nos habla, pero no nos mojamos, no nos afecta, porque no la estamos recibiendo. Oigan estos 3 textos que les voy a compartir, así, rapidito, muy rápidamente, porque no busco traer un consejo muy largo. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Por dureza de corazón y por un corazón arrepentido, las consecuencias que uno está acumulando en una cuenta bancaria, ganando intereses, ira sobre ira. 8:751 dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, el Espíritu Santo les dice blanco y usted dice, yo creo que mejor negro. El Espíritu Santo le dice arriba, yo creo que mejor abajo. Esa actitud siempre de resistir, de nunca poder recibir, de nunca decir, este consejo lo voy a obedecer al 100% y con sencillez, así como vino, así lo obedezco. Siempre tenemos algo que nos estorba, siempre hay una espinita en el corazón, siempre hay un estorbo, siempre hay algo que lo queremos hacer a nuestra propia manera y no podemos sencillamente rendirlo a la manera del Señor. Y lo digo desde mi propio punto de vista, yo soy uno que Dios me ha tenido que aleccionar y muchas veces he aprendido, no va a ser a mi manera, no va a ser de la manera fácil. Ay, ¿por qué no lo hacemos de esa forma? No es fácil. Y ahí está el Señor diciéndome, mi voluntad es esta es mi voluntad. Ok. Y como tercera cita, segunda de Timoteo 3:5 dice, habla de aquellos que van a la iglesia, de aquellos que pueden, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y la palabra es buena, sí, yo soy cristiano, pero la hora de poner la otra mejilla, llamar a tu enemigo, ahí, decía mi papá, ahí es donde la burra botó a Genaro, decía. Ahí es donde se pone difícil. Cuando tenemos que ser no oidores de la palabra, sino gente que está viviendo la palabra. Todas estas citas nos hablan de gente que escogió aferrarse a sus prejuicios en vez de aceptar ser transformados. Gente que amó más su zona de confort que su zona de crecimiento. Lo hemos hablado en los jóvenes, ¿verdad, hermana Pamela? Siempre recuerdo, siempre que pienso en eso, me acuerdo de la carita de la hermana Pamela cuando dimos ese consejo. Zona de confort es diferente de zona de crecimiento. Fuera de la zona de confort está todo lo que uno teme y todo lo que uno le estresa, cierto. Pero también está lo que lo hace a uno más fuerte, lo que lo hace a uno mejorar. Y quedarse allí, dentro de la zona de confort, no me quiten las pieles de conejo, ¿verdad? No me pongan esas estacas difíciles. Quedarse allí es preferir la tibieza, la mediocridad, ante la verdad que te desafía y te transforma. Y Cristo, nuestro ejemplo, se incomodó. Cristo, nuestro ejemplo, no obedeció, dice, se hizo siervo obediente hasta la muerte. Dice la palabra de Dios que él en lo que sufrió, en lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios hecho carne que podía hacer lo que él quisiera. No, él pasó por un proceso de transformación. Vayan conmigo a mi última cita de esta noche, Hebreos 13:10. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 10, vamos a leer del 10 al 13. ¿Lo tienen? Hebreos 13, verso 10. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Tenemos un altar, dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Por ejemplo, aquí está el hermano Eric, que es pastor. Ese altar, yo no tengo acceso a ese altar.
Yo tengo acceso a este altar. Pero ese altar es el altar del corazón. Está diciendo el texto, este es un asunto entre usted y Dios. Y los hombres nada tienen que hacer allí. Esto es un asunto entre su corazón y el Señor. Tenemos un altar del cual no tienen de derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde dice? Fuera del campamento, correcto. Dice el verso 12, por lo cual también Jesús, vea, Jesús es el animal del sacrificio, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Quiero que piensen en esa puerta como dentro de la puerta es la zona de confort, fuera de la puerta es la zona de crecimiento, es la zona donde se conquistan cosas, es la zona donde se tienen victorias. Piensen en eso. Dice, padeció fuera de la puerta. Me pregunto cuántos padres de familia o madres de familia, cuando ven que en su casa hay una atmósfera, hay una dinámica, hay una cierta problemática que se repite. Alguien dice algo, el otro responde y de repente todo explota y de repente están discutiendo y se repite la historia y se vuelve a repetir. ¿Cuál de ustedes va a decir, yo voy a salirme de esta situación, yo voy a vivirla fuera de la puerta, yo voy a salirme de este ciclo que se repite y voy a empezar a hacer las cosas diferentes? ¿Quién va a salir fuera del campamento? ¿Quién va a salir fuera de la zona de confort? ¿Quién se va a atrever a salirse de sus patrones, de sus prejuicios, de sus costumbres? Sí, yo nunca me dejo, yo siempre me defiendo, pero ahora voy a escoger no discutir. Sí, ya estas cosas me enojan, pero ahora voy a escoger no enojarme. ¿Quién va a romper el patrón? ¿Quién va a ser como Cristo, que padeció fuera de la puerta? Y dice el verso 13, nos invita, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Oh, ¿cuál fue el vituperio? Él era un cordero. El cordero fue guiado por la paloma. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si no tenemos el espíritu de un cordero, imagínese, hermana Maribel, que en vez de tener el espíritu de un cordero, tuviéramos el espíritu de un perro. ¿Qué pasaría si una paloma se parara sobre un perro? ¿Qué piensa usted? ¿Verdad? Intentaría comérsela. ¿Verdad que sí? Claro, es la naturaleza del perro. Pero la paloma de los cielos, el Espíritu Santo, pudo posarse en Cristo porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era manso como un cordero. Y la paloma lo pudo guiar por la naturaleza que estaba en Él. Creo que asusté a la gente de atrás, disculpen. Si había alguien dormido, lo desperté. Pero, ¿entienden lo que trato de decirles? El Espíritu Santo nos quiere guiar. Pero se tiene que estar dispuesto. Él no lo quiere jalar, Él no lo quiere arriar, Él no lo quiere corretear, Él lo quiere inspirar. Él lo quiere invitar. Él no quiere forzarlo, él no va a pasar por encima de su libre albedrío. Esto es algo que usted tiene que entregar. Es que yo estoy seguro que las cosas son así. Siga así, siga así. Y el Señor dice, ahí seguirás estancado dando vueltas mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos, el que no se hiciere como un niño de estos pequeños, no entrará al reino de los cielos? ¿Cuáles son las características de los niños? Los niños viven con una curiosidad, los niños sanos, quiero decir, los niños que no han sido traumados, los niños que tienen una manera, una personalidad, una afectividad sana, saludable, son niños que siempre son curiosos, curiosísimos, ellos tienen ganas de conocer. Si pudiéramos, lo mejor que pudiéramos hacer por un niño es prodigarle amor y que él aprenda a crecer, a avanzar en un ambiente seguro. Eso es lo mejor que podríamos hacer. Si pudiéramos ser como un niño que cree y que tiene un deseo de aprender más, de conocer más, si pudiéramos ser así, avanzaríamos rapidísimo.
Pero como somos viejos, tenemos patrones de comportamiento rígidos, duros, somos duros de servicio. Y muchas veces Dios no nos puede ayudar porque estamos allí resistiendo al Espíritu Santo. Salir fuera del campamento es la gran medicina para la tibieza. Significa ir más allá de tu zona de confort, significa caminar esa milla extra de Mateo 5, es hacer algo más que te hace diferente a esa multitud que toda es igual y que toda ha escogido el camino grande y espacioso, el camino ancho y espacioso que lleva a la muerte. Finalmente, quiero abordar un último tema, ya para terminar. ¿Cómo se calienta algo que está tibio? Estamos hablando de vencer la tibieza, ¿verdad? ¿Cómo se calienta algo cuando está tibio? ¿O cómo se enfría algo cuando está tibio? Hay dos formas. Una, por ejemplo, lo pone en un lugar o en la nevera o en la estufa para que se enfríe o se caliente. Sacarlo de la tibieza. O si es algo a nivel interno, se le vierte algo más de eso que tiene en una forma caliente. Si el café está a media taza y está tibio, se le echa más café caliente para que se caliente un poco o lo vuelve a calentar. Lo primero nos habla de cambiar el entorno y lo segundo de recibir algo aquí adentro. Y los dos son válidos para vencer la tibieza. Ponga algo, ponga cualquier cosa a la intemperie, ponga un pichel de café caliente allá afuera, en la parte verde. Déjelo ahí toda la madrugada y vea cómo hasta que suda el rocío de lo frío que se pone. Y ese es el entorno de la odisea en la que vivimos, que con su oscuridad y su frialdad, la odisea nos quiere ciegos y tibios. Recuerde, esta edad religiosa quiere a la gente de iglesia ciega y tibia. Y usted no ha sido, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, usted no ha sido llamado a ser ciego y tibio. Usted tiene el colirio de la palabra. Usted tiene más, usted ha recibido luz en medio de la oscuridad. Usted tiene el colirio de la palabra y el fuego del Espíritu Santo, no un fuego pintado. No venimos aquí a suponer que el Espíritu Santo existe, sino a comprobar que Él existe. La odisea nos quiere ciegos y tibios. Examínese por un momento. ¿Está cayendo usted? ¿Está haciendo usted? Lo que trato de decirles es que cuando fuera hace frío, nuestro cuerpo se enfría. Cuando fuera ese calor, nos calentamos. El entorno afecta nuestra temperatura, es lo que trato de decir. Y la odisea ciega nos quiere ciegos y tibios. Así que ella va a tratar de apagarnos, ella va a tratar de enfriarnos, ella va a tratar de desacelerarnos, de aquietarnos. Y el Espíritu Santo quiere estremecernos. Hay algo que estuve viendo el otro día que me gustó mucho. Hace unos años, lo recuerdo, estábamos en un mall y pasamos frente a una tienda como una tienda de mascotas. Y había una pecera. Y me puse a ver y me quedé viendo un pececito de hermana Lisbeth. Ese pececito era como ver un tiburón, pero así chiquitito. Y yo le dije al dueño de la tienda, ay, pero se parece a un tiburón. Y dice, es un escualo. Es familia de los tiburones. Y yo, ¿en serio? ¿Y qué tanto puede crecer? Y me dice, depende de la pecera si va a crecer. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿oíste? Depende de la pecera si va a crecer el pez. Oh, eso me trajo una luz. ¿Han visto ustedes que depende de la maceta cuánto crece la mata? ¿No les dice eso algo? Depende del entorno y va a ser su crecimiento. Mis hermanos, si usted vive en la odisea, usted va a ser un tibio, un ciego, un enano espiritual que rompe pequeños mandamientos todo el tiempo. Pero por eso es tan importante saber que Cristo nos dijo, no dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de los cielos está en medio de vosotros. El reino de los cielos está aquí. El Espíritu Santo, la palabra viva, el reino de los cielos está aquí en medio de nosotros. ¿Para qué? Para crear un hábitat, para crear una atmósfera, para crear una pecera más grande que la que este mundo nos puede dar, para darnos una maceta más grande que la que este mundo nos quiere dar. Este mundo quiere meter a todo mundo, a cortarlos a todos con la misma tijera.
que vean los mismos canales de televisión, que vean las mismas películas, los mismos programas, que tengan las mismas conversaciones, que vistan la misma boda, cortados con la misma tijera. Y el Espíritu Santo te quiere hacer alguien distinto a este mundo. El Espíritu Santo te quiere dar criterio, te quiere dar personalidad, te quiere hacer como el Hijo de Dios. Ya estoy empezando a predicar. Ya me estoy calentando. El Espíritu Santo te quiere hacer distinto. La Odisea, si usted vive en la Odisea, será un tibio, un ciego, un enano espiritual, un mediocre. Ay, hermano, dice el mensajero que en una ocasión predicó un mensaje y hablaba del creyente verdadero y el creyente manufacturado, y entonces empezó a hablar de las diferencias entre el águila y el buitre. Y dice que salieron del culto y que un hermano le dijo al otro, ¿viste? ¡Qué barbaridad de predicador! ¿Qué? Me llamó buitre. Y dijo el hermanito, qué raro, a mí me llamó águila. ¿Qué fue eso? Eso no es algo personal hacia usted o hacia mí. Tenemos que vernos en el espejo de la palabra y darnos cuenta. La Odisea nos quiere tibios, nos quiere ciegos, nos quiere mediocres. Y Dios nos quiere distintos, nos quiere como el Hijo de Dios. Dios quiere darnos un hábitat. Cuando Él dijo, el reino de los cielos está aquí en medio de vosotros, nos está dando un hábitat más grande, más glorioso. Cuando dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Lugares altos. Se sabe que depende. ¿Cuáles son cómo se llaman esas que siempre dice mi suegra? Esas matitas, esas florcitas, no sé cómo se llaman, se me olvida. Que en lo frío crecen y en lo caliente no. Se me olvida. ¿Ah? Hortensias. Hortensias, decía. En lo frío, vea cómo qué bonitas se ponen, dice. Donde hay más altura. Bueno, los cristianos nos ponemos más hermosos en las alturas espirituales en Cristo Jesús. Pero aquí en el mundo andamos todos apachurrados, todos vencidos, todos conquistados por el espíritu malo. Nuestro lugar está en las alturas. Por eso, hace unos días hablábamos de que ustedes, novia de Jesucristo, son personas del futuro, porque no pertenecen a este tiempo ni a esta vida. Solamente tienen que reconocer quiénes son en Cristo Jesús. Solamente deben darse cuenta de eso. Y ustedes logran darse cuenta de eso. Y usted, hermano o amigo que se tropezó con esta transmisión, y usted dice, ¿quién es ese hombre? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que hay un Dios que se esconde y se revela en la simplicidad de las cosas. Un Dios que los grandes científicos no logran dar con él, pero hay una experiencia espiritual que lo revela a los corazones humildes y sencillos. Y alguien si un ateo me estuviera escuchando y dijera, a ver, muéstreme cómo voy a conocer a Dios, no sería por el camino del conocimiento, sería por el camino de la humildad, donde él empezaría a darle evidencias irrefutables, más allá de toda lógica, pero sería en una forma tan personal que usted no podría mostrárselos a otros, porque eso es lo grande de Dios, que Él se revela y se esconde de quien Él quiere. No podemos desenmascarar a Dios. Dios se esconde en las pequeñas cosas también y se deja ver cuando Él quiere. Entonces, ¿qué le diría yo al que me está oyendo? Hay un Dios que quiere hacer de usted algo distinto. Hay un mundo que quiere categorizarlo, quiere vestirlo, quiere hacerlo hablar, quiere hacerlo pensar, quiere hacerlo actuar como todo el mundo actúa. Pero hay un Dios que quiere hacer de usted algo extraordinario, distinto. Y tiene un molde para hacerlo. Ese molde se llama Jesucristo. Y si usted se deja, si usted puede hacer a un lado sus propios prejuicios y decir, está bueno, Señor, te voy a dar el chance, te voy a dar el chance. Háblame, déjame conocerte, déjame entenderte. ¿Notaron algo? Cuando yo comencé esta prédica les dije, en mi tiempo de oración vino el Señor con un pensamiento que sonaba fuerte en mi corazón. Eso toma tiempo en desarrollarse, pero la novia de Jesucristo es sensible al Espíritu Santo, puede escucharlo. No Eric Chacón, la novia.
puede ser guiada. Como Ananías, cuando le dijo, levántate, Ananías, y ve a tal calle, y ahí va a estar Saulo de Tarso, y vas a orar por él y él va a sanar. Vea qué cosa más específica, vea qué instrucciones más puntuales. Así puede ser guiado un hijo de Dios. Así puede ser guiado. Quisiera yo en esta noche que usted pudiera decir, porque una cosa, hay algo con los prejuicios. ¿Quién ha oído hablar aquí? Aquí termino mi mensaje. ¿Quién ha oído hablar aquí de lo que es un punto ciego? Levante la mano, ¿quién sabe qué es un punto ciego? Bien, muy bien, muy bien. Un punto ciego, casi siempre la gente que maneja sabe lo que es un punto ciego. Hay un punto en que los espejos, hay un punto que los espejos no logran ver. Por ejemplo, alguna vez yo recuerdo haber golpeado mi carro, y era un carro altito, en una bomba de gasolina donde yo tenía los espejos y vi hacia atrás y no había nada, pero resulta que alguien había, en una especie de basa de metal en el pavimento, había puesto un postecito para limitar que dejaran de entrar carros, había puesto un postecito como de este tamaño. Nunca lo iba a ver en el espejo, porque era muy chiquito. Los espejos laterales no me lo mostraban, el trasero tampoco. Y cuando le di para atrás, golpeé. Era un punto ciego, no podía verlo. Cuando tenemos un prejuicio, creemos tener la razón. Estamos casi seguros de que tenemos la razón. Es más, estamos convencidos de que la tenemos, porque no logramos ver el punto ciego. No nos damos cuenta de que nos estamos equivocando. Y eso no le ocurre a Eric Chacón, le ocurre a todas las personas de la humanidad. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice en 1 Corintios 13, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido. A veces uno ve la fotografía, hermana Tuti, usted me entiende, ¿verdad? A veces uno oye una grabación y dice, ese soy yo hablando. Y cómo, ¿verdad que a uno no le gusta la voz que uno oye? A mí no me gusta mi voz cuando la oye. O cuando toman una foto que uno no se da cuenta y uno dice, ¿quién es ese gordo? ¡Ay, ese gordo soy yo! ¡Ay, mira, soy yo! No me reconozco, porque yo tengo una autopercepción. Lo que hace el Espíritu Santo por uno es permitirle conocerse como fue conocido. Salirse del punto ciego, dejar de ver las cosas desde adentro y dejar que el Espíritu Santo nos muestre todas las cosas. Y ese es un buen tema para orar, ¿no les parece? Venzamos la tibieza espiritual. Métase en el entorno correcto. En la Odisea, mediocres, ciegos, tibios, religiosos cualquiera, pero en el reino de los cielos, en lugares celestiales, la maceta es más grande, la pecera es más grande, crecemos más, alcanzamos cosas que no podríamos alcanzar en una simple religión, en la vivencia del Espíritu. Algo por qué orar en esta mañana, en esta noche es, Señor, permite que tu Espíritu Santo me envuelva. Cuando yo vaya a la casa y vea, estamos repitiendo el mismo patrón de antes, ¿qué dijo el predicador? Que salga más allá de la puerta como lo hizo Cristo. No voy a salir de esto. No voy a participar de esta rencilla o de este enojo o de este temor. Sálgase de eso. Vaya más allá del campamento con Cristo, llevando su vituperio. El Espíritu Santo se lo va a vindicar y usted va a decir, hoy vencí, Señor. Me salí del estándar, me salí de la media, me salí del promedio, me salí del molde. Hoy la volé, porque tu Espíritu Santo me sacó fuera del campo. Dios les bendiga.